En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Nuestra reflexión en este momento tiene que ver con la relación entre juventud y evangelización. Necesitamos rejuvenecer la evangelización y necesitamos evangelizar la juventud. Ahí se da una relación mutua, ¿no? Rejuvenecer la evangelización y evangelizar la juventud. Y por consiguiente, esta conferencia pues tiene dos partes que están determinadas por el título. Rejuvenecer la evangelización es algo así como ¿qué aporta la labor con los jóvenes? ¿Qué aporta dentro de nuestra experiencia de evangelización? Y luego, evangelizar la juventud, ¿qué aspectos del Evangelio parecen más urgentes como una transmisión, como un compartir, como una buena noticia con la que queremos llegar a nuestros hermanos más jóvenes? Yo creo que cada una de las charlas que hemos tenido y los talleres y las actividades tiene su propio interés, pero es especialmente en esa relación entre evangelización y juventud donde creo que se hace realidad el título que nos ha acompañado. Una tarea fascinante. Porque es fascinante ver cómo nuestra labor de evangelización se renueva en contacto con los jóvenes y ver también cómo la juventud también necesita renovarse. Porque, como decía Diego en una de sus charlas, pues hay personas que tienen cronológicamente muchos años, pero son años de inmadurez. Es decir, aunque parecen mayores, no son maduros. Y el otro caso también se da. Jóvenes que tienen muy pocos años, pero que ya están quemados, consumidos, fastidiados, aburridos. Por eso, aunque suene extraño, también es necesario renovar la juventud. Hay una juventud que ya está hastiada, a los 13 años, a los 15 años ya están hastiados. Entonces vamos por partes. Lo primero es rejuvenecer la evangelización. Y lo segundo, pues ya será evangelizar la juventud. Cuando hablamos de rejuvenecer la evangelización, pues estamos hablando de cómo el proceso mismo de evangelización se encuentra con desafíos, con cuestionamientos, se encuentra con retos que le obligan a cambiar y a crecer. Pero esto no es solamente porque sean los jóvenes, esto es porque la estructura misma del Evangelio es así. A ver si me puedo explicar con la ayuda de Dios. Transmitir el Evangelio no es simplemente transmitir un conocimiento que se repite. Transmitir el Evangelio no es repetir una metodología que fue exitosa en otra parte. Transmitir el Evangelio es establecer una corriente vital que tiene su origen en el Dios eterno y que visita sin cesar nuestra historia. Por eso, evangelizar no se parece a nada, porque para que hubiera algo semejante a la evangelización tendría que haber otro Dios, otro universo y otra historia de la humanidad, y eso no existe. Miremos con más detalle estas afirmaciones un poco grandiosas sobre cómo la evangelización establece una corriente vital. Creo que una buena comparación es con el conocimiento científico o matemático. Supongamos que soy profesor de matemáticas, supongamos que quiero explicar, qué sé yo, el teorema de Pitágoras, famoso teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras no cambia porque yo lo explique una vez, 2 veces, 1000 veces. El teorema de Pitágoras no cambia. Y lo que yo sé del teorema de Pitágoras tampoco cambia si yo lo explico a un estudiante, a 50 estudiantes o a 2000 estudiantes. Lo que yo sé del teorema de Pitágoras
No cambia por el hecho de que yo lo diga a muchas personas. Eso no cambia. En cambio, el Evangelio revela su riqueza en contacto con los evangelizados. Tal vez esa es la frase más bella de esta primera parte de nuestra conferencia. Te la repito. El Evangelio revela su belleza y su fuerza en contacto con los evangelizados. O sea que el Evangelio es una noticia que se renueva cada vez que la pronuncio, porque el Evangelio va mostrando lo que tiene por dentro en contacto con aquellos que son sus destinatarios. Hay una frase que a mí me marcó por la época de mi ordenación sacerdotal. Un dominico famoso del siglo XX es el cardenal, ya fallecido hace unos buenos años, Yves Congar. Yves Congar, un dominico bastante famoso por sus escritos, por su presencia y por la presencia de su teología, sobre todo de su eclesiología en el Concilio Vaticano II. Yves se escribe con Y, Yves Congar. Bueno, Yves Congar decía una cosa que me impresionó y me marcó profundamente. Este dominico decía: ¿qué significa llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra? Lo sabremos cuando lo hayamos hecho. Es decir, el Evangelio no es un conocimiento que yo ya tengo y una caja de respuestas con la que yo voy al mundo simplemente para que el que me tenga una pregunta, yo busco en mi bodega y digo: mira, aquí está tu respuesta, aquí está tu respuesta, aquí está tu respuesta. Sabemos que la respuesta está en Cristo. Sabemos que la respuesta está en su amor. Sabemos que la respuesta está en su Evangelio. Pero yo no sé por anticipado lo que va a mostrar el Evangelio. Te lo voy a poner en términos históricos. Cuando San Pablo empieza a predicar el Evangelio en la isla de Chipre y empieza a predicar en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Derbe, en Perge, en Panfilia, cuando Pablo está predicando en toda esa región que hoy conocemos como Turquía y que en esa época se llamaba Asia Menor, Pablo no podría imaginarse que un día iba a existir un hombre llamado Antonio. Antonio Abad lo llamamos nosotros. Es decir, el Evangelio reveló una nueva faceta, una nueva riqueza en el siglo III, cuando un hombre llamado Antonio, al contacto con el Evangelio, dijo: oye, ¿y yo por qué no lo dejo todo? ¿Por qué no lo dejo todo? El Evangelio dice que lo deje todo. Y parece que hasta ese momento la mayor parte de la gente miraba ese dejarlo todo o en tónica de martirio, porque el mártir definitivamente lo pierde todo por Cristo, o en tónica metafórica. Pues sí, yo he dejado todo en el sentido de que Cristo es lo primero en mi vida, pero yo sigo administrando todo lo que tengo. Pues a Antonio se le ocurrió, es un modo de decir, fue el Espíritu Santo el que obró en él. A Antonio se le ocurrió una idea: ¿y qué pasa si yo, sin ser mártir, lo dejo todo? Y lo hizo. ¿Y lo hizo qué significa? Él tenía solamente una hermanita que era menor que él. Entonces encargó esta hermanita suya al cuidado de unas vírgenes consagradas de aquella época. Vendió todas sus posesiones, que eran muchísimas tierras, vendió todo eso, se lo dio a los pobres como manda el Evangelio, y empezó a llevar una vida de oración y penitencia. ¿Cómo conocemos hoy a Antonio? Antonio Abad, ¿cómo lo conocemos? Como padre de la vida consagrada. En muchos recuentos sobre la vida consagrada, Antonio Abad es el primero. Entonces, San Pablo, 2 siglos antes de Antonio Abad, seguramente no tenía claridad de que el Evangelio iba a dar ese fruto. A la Virgen María, al apóstol San Pedro, a Juan el Bautista, seguramente no se les podía ocurrir que un día iba a haber un San Benito. Además, es muy chistosa la historia de la iglesia, porque cada vez que se ha querido poner un límite a la creatividad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se ríe y dice: espera, todavía tengo más, y todavía tengo más. En el siglo XIII todo estaba perfectamente claro, a comienzos del siglo XIII. Se reunió, este es un asunto entre gracioso, paradójico, enigmático y vergonzoso. Por allá hacia el año 1213 sería, o 1214,
se reúne el concilio, como nosotros hablamos del Concilio Vaticano II, se reunió el Concilio Lateranense. Lateranense quiere decir de la Catedral de San Juan de Letrán, la Catedral del Papa. Entonces se reunió el cuarto Concilio Lateranense y los señores obispos reunidos en el cuarto Concilio Lateranense, con el ceño fruncido, dijeron: hay mucho desorden en la vida consagrada. Vamos a acabar con este desorden. Ya hay muchas reglas, muchas reglas. Eso lo decían en el siglo XIII. ¿Qué tal que se apareciera uno de esos obispos aquí? Creo que si revive, vuelve y se muere. De ver la variedad que hay hoy. Bueno, pues este obispo o estos obispos llegaron a una conclusión. Ya hay demasiadas reglas, constituciones, demasiado. Entonces ellos ordenaron, y estoy hablando de un concilio de la Iglesia Católica, ellos ordenaron: no se hagan más reglas, ya se acabaron. Ya tienen la regla de San Agustín, ya tienen la regla de San Benito, ya tienen muchas reglas, ya no más reglas, ya se acabó. Esto se termina aquí. Es decir, dicho en lenguaje así popular colombiano, ellos querían cerrarle la llave al Espíritu Santo. Ya hablaste lo suficiente, ya te cerramos la llave. Y resulta que nada más faltaba un pequeño detallito. No había franciscanos en la época. No había dominicos, no había agustinos, no había carmelitas, no había pasionistas, no había sociedades de vida apostólica, no había fraternidades sacerdotales, no había institutos seculares, no había. Y estos obispos ya cerrando la llave. Lo cual es muy interesante porque eso demuestra que aunque el valor de un concilio es muy alto, pues un concilio no necesariamente agota y cierra un tema. Bueno, el resumen es que cuando nuestro fundador, Santo Domingo de Guzmán, está en el proceso de fundación de la orden, pues él se encuentra con eso. Resulta que nosotros no podíamos tener la regla de vida de los dominicos. ¿Por qué? Porque los obispos habían dicho que ya no había más reglas. Entonces, ¿qué hizo Santo Domingo de Guzmán? Que esto es así como de sonreír uno con ternura. ¿Qué hizo Santo Domingo? Dijo: perfecto, señores obispos, nosotros nos acogemos a la regla de San Agustín. Por eso los dominicos tenemos como texto básico la regla de San Agustín, nosotros los dominicos. Pero, vamos a tener un pequeño apéndice a la regla de San Agustín con algunas costumbres más nuestras. Esas costumbres más nuestras se empezaron a llamar constituciones. Entonces, ¿por qué ustedes tienen constituciones? Por Santo Domingo. Fue Santo Domingo el que empezó el desorden de las constituciones. Como no se podía utilizar la palabra regla y se necesitaba organizar la vida de alguna manera, pues a eso lo vamos a llamar constituciones. Entonces, nosotros los dominicos, ¿qué tenemos? La regla y las constituciones. El libro de las constituciones y ordenaciones de la orden de predicadores, que en la práctica, y aquí en voz baja, y que no salga este salón, es una regla. O sea, tú te pones a ver y finalmente es un modo de reglar la vida, darle una regula a la vida. Bueno, ¿qué demuestra esto? Que el Espíritu Santo, al contacto con cada cultura, al contacto con cada nuevo desafío, al contacto con cada nueva realidad, incluso al contacto con cada nueva persona, escribe historias nuevas. Historias nuevas. Historias que, sin embargo, no se contradicen unas a otras. Historias nuevas que no se contradicen, que no se niegan, que no se destruyen unas a otras. O sea, ¿cuánto falta para que diga el Espíritu Santo? No lo sabemos. Lo cierto del caso, para consuelo vuestro y mío, lo cierto del caso es que después del siglo XIII, jamás se les ha ocurrido a los obispos volver a decir una cosa de esas. Que ya no hay más reglas, que ya no hay más constituciones. Nuestros queridos obispos se han vuelto muy humildes a partir del siglo XIII. Por lo menos en ese tema. Quizás faltan otros temas, pero en ese tema se han vuelto muy humildes y ya no han vuelto a decir que ya no hay más reglas y constituciones. Porque ya todos descubrimos en la iglesia que surgen realidades nuevas. Realidades inesperadas.
Y siempre en la iglesia ha habido personas que dicen, no, ya está bien, ya está suficiente, acabemos con el desorden, ya, pero qué tanta cosa. Ustedes saben que uno de los santos que yo admiro particularmente por la evangelización de los jóvenes es San Juan Bosco, obviamente. Primera mitad del siglo XIX está este hombre haciendo unas maravillas en la evangelización de los jóvenes en una época en que llegó un desafío nuevo. ¿Cuál era el desafío nuevo? Se llama Revolución Industrial. La Revolución Industrial llega a Italia por el norte. De hecho, si tú vas a Italia te das cuenta que el norte es bastante diferente del resto del país. La parte más industrializada está al norte, entonces eso significa Trento, eso significa Milán, el famoso Piamonte. Esa es la parte claramente más industrializada de Italia. Y esa parte más industrializada es heredera de la parte más comercial, porque ahí tienes a una Venecia, tienes a una Génova que están por el norte. O sea, todo tiene una razón de ser. Entonces la revolución industrial llega por el norte y la ciudad de Turín se convierte en el corazón palpitante de ese cambio social tan drástico. Y entonces se necesita mucha mano de obra, se necesitan muchos obreros, pero a nadie se le ocurre que esas manos de obra son manos humanas y que esas manos humanas pertenecen a seres humanos que no solo necesitan trabajo, necesitan también casa, educación y muchas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Turín? Pues lo que sucedió es que la gente estaba demasiado ocupada creando un orden nuevo según los parámetros de la revolución industrial, pero nadie tenía tiempo de ocuparse ni de los niños ni de los jóvenes. Entonces los jóvenes eran, o en un extremo, mano de obra baratísima, o en otro extremo, estorbo que simplemente quedaba para las calles. Y en ese desorden surge todo un problema social de vandalismo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la gran respuesta del gobierno de Turín frente a ese vandalismo? Ampliemos las cárceles. Ya está. Eso se parece a lo que cuentan de un alcalde allá en mi país, ¿no? Que había una plaga, pero terrible, por allá en tiempos de la colonia, una plaga terrible, una peste espantosa, la gente muriendo, y entonces le preguntan, bueno, pero ¿usted qué medidas ha tomado? Y él dijo, bueno, ya ampliamos el cementerio. Pues así estaban los de Turín. Los de Turín estaban en eso. Su gran medida, su gran remedio frente al problema de la juventud, que no encontraba punto de inserción social. Oye eso, juventud que no encontraba punto de inserción social. Si eso te suena familiar a realidades actuales, no es casualidad. Juventud que no encontraba punto de inserción social. ¿Cuál era el gran remedio? Si cometes un crimen, a la cárcel vas a dar. En ese nuevo desafío, San Juan Bosco da una respuesta novedosa. Me interesan esos jóvenes. Me interesa que estudien, pero me interesa que sean felices, y me interesa que conozcan a Cristo, y me interesa que sean santos. Y empieza este sacerdote a trabajar con armas radicalmente nuevas, empezando por un arma que se había olvidado bastante en la iglesia: la alegría. La alegría. Se nos había olvidado que la alegría evangeliza. Se nos había olvidado que el abrazo, el cariño, la sonrisa evangelizan. Y Juan Bosco recupera eso. No digo que toda la evangelización tenga que hacerse como Juan Bosco. Este hombre tenía una creatividad sin límites. Él aprendió, por ejemplo, a hacer trucos con las manos, lo que se llama prestidigitación. Esas personas que hacen cosas así y entonces sacan un conejo y bueno, todas esas cosas. Eso se llama prestidigitación. Por favor, no llamarlo magia, porque magia es otra cosa. Entonces Juan Bosco aprendió prestidigitación para hacer veladas, para hacer concursos, para hacer cosas interesantes con esos jóvenes. Una gran cantidad de sacerdotes miraban al tal Bosco y decían, pero ¿qué es esta payasada? Ahora tenemos a un sacerdote usando sus manos consagradas para hacer aparecer conejos. Pero ¿hasta dónde vamos a llegar con este desorden, por Dios? ¿Hasta dónde? Claro, muchos solo veían desorden en eso. Decía un
Decía un monseñor, menos mal no me acuerdo el nombre de él, decía un monseñor en Roma, refiriéndose a San Juan Bosco, el hombre que le cambió el horizonte a la pastoral juvenil en la iglesia. Decía un monseñor en Roma, pero es que ese Bosco no tiene parroquia, es que no tiene oficio. ¿Estás oyendo lo que dijo? Es que no tiene oficio. Es decir, dentro de la mentalidad de ese tal monseñor en Roma, la única manera de hacer las cosas es la que él conocía, una parroquia, reventarse, confesando, etcétera, etcétera. Y está muy bien, es que una cosa no quita la otra. Está muy bien. Si tú eres el Padre Pío y pasas 10 horas confesando en San Giovanni Rotondo, bendito Jesús, pero no pretendas que esa es la única manera de obrar del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde viene esta maravillosa realidad que es la que estamos tratando de exponer. ¿Cuál es? La maravillosa realidad de que el contenido del Evangelio solo lo conocemos en contacto con los evangelizados. El contenido del Evangelio solo lo llegamos a conocer en contacto con los evangelizados. Y esa fue la historia de los fundadores. Cuando San Camilo de Lelis empieza su trabajo con los enfermos, tiene ideas muy claras sobre lo que es la fe. Puede recitar el credo de memoria. 10 años después, 15 años después, San Camilo vuelve a preguntarse qué es el Evangelio, y ahora el Evangelio ha crecido dentro de él. ¡Qué cosa tan maravillosa! Oye esta otra frase que me fascina. El Evangelio crece dentro de ti cuando lo haces crecer fuera de ti. Crece dentro de ti cuando lo haces crecer fuera de ti. Piensa, por ejemplo, en una persona como nuestro querido obispo que nos va a visitar en un rato, Monseñor Tomasi. Un hombre que conoce la realidad y ha evangelizado en Italia, que ha evangelizado en China, que ha evangelizado en Perú. Para mí esos son 3 mundos bastante diferentes. Yo te puedo asegurar que lo que sabe del Evangelio una persona que ha tenido esas experiencias, quizás muchos de nosotros no lo sabremos nunca. El Evangelio crece dentro de ti cuando lo haces crecer fuera de ti. Entonces, al encuentro con cada hermano, en el contacto con cada hermano, el Evangelio crece. Aquí hay que hacer 2 advertencias importantes. Primera advertencia importante: no toda novedad es avance. No toda novedad es avance. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, esta semana hemos celebrado la Santa Misa, pues siguiendo el orden de la misa del misal romano. Mañana, les invito mañana a la Eucaristía, voy a salir en vestido de baño y con un gorro, porque es necesario que haya novedad. Entonces yo voy a llegar en vestido de baño, con mi cuerpo piscinero, y vamos a celebrar la misa en vestido de baño para que se vea que el cuerpo es santo, y para que se vea, y por favor mañana todas en bikini. Esa es la novedad, la novedad. No toda novedad es avance, no toda novedad. Y por eso siempre se requiere un discernimiento que en últimas tiene que ver, adivine con quiénes, con los obispos. Por eso se necesita un discernimiento. No toda novedad es avance. No todas las novedades de izquierda y de liberalización y de folclore y de inculturación, no todas. Después del Concilio Vaticano II hubo algunos que dijeron, mira, la razón por la que Cristo utilizó pan de trigo es porque el trigo era común en esa cultura. En nuestra cultura lo común es el maíz. Entonces vamos a evangelizar con tortillas de maíz. Vamos a celebrar la Eucaristía con tortillas de maíz. Y ellos pues tomaban vino, eso era lo de ellos, pero lo nuestro aquí es el pisco. Entonces mañana Eucaristía con pisco y tortillas de maíz. ¿Esa es una novedad? ¿Es un avance? No. No toda novedad es avance. No toda novedad es avance. Y el discernimiento de las novedades
Es una tarea dura. Vamos a dar algunos, 2 o 3 criterios fundamentales en unos minutos. Pero el discernimiento de las novedades no es fácil. Esas novedades de liberalización y de supuesto progreso o progresismo o progresía, esas novedades, digamos que hasta cierto punto son fáciles de detectar. Pero cuidado que también hay novedades, entre comillas, novedades de derecha y de ultraderecha. Porque también los rigoristas también tienen sus novedades. Por ejemplo, hay una novedad que ha asomado la cabeza varias veces en la historia de la iglesia, y lo digo aquí en público para advertir a todos y a todas, cuídense de lo que les voy a decir. ¿De qué? Todos los movimientos de ultraderecha intentan dominar la conciencia de las personas. Y todos los movimientos de ultraderecha para dominar la conciencia de las personas quieren amarrar liderazgo administrativo, dirección espiritual y confesión sacramental. Tener eso amarrado. O sea, imagínate que una misma persona es la que administra la casa, la que te da las órdenes y la que te confiesa. Imagínate el volumen de poder que esa persona tiene sobre otro ser humano. Eso muy fácilmente produce aberraciones. ¿Por qué? Porque es entregar una persona al poder de otra persona humana. Por eso la iglesia actualmente en el derecho canónico prohíbe, literalmente prohíbe eso. Por ejemplo, en un monasterio de clausura, que uno diría que es la circunstancia en la que las personas tienen una mayor limitación de movimiento y de acceso a los sacramentos, está mandado que no puede haber un solo confesor, no puede haber. Oiga eso, esto es muy importante para las comunidades. Está mandado que no puede ser el caso que haya un solo confesor para un monasterio de clausura. Tiene que haber por lo menos uno y ojalá más de un confesor llamado extraordinario. ¿Por qué? Porque no puede ser el caso que una persona esté obligada a confesarse solamente con este sacerdote. Eso no debe darse. ¿Por qué? Porque la iglesia ha aprendido que esa novedad entre comillas, de adueñarse completamente del corazón, la cabeza, la mente y la conciencia de una persona, no es sana. Eso no es sano, eso acaba mal. Eso acaba en aberración, eso acaba en infantilismo, eso acaba en deformación psiquiátrica, eso acaba mal. Esto es para decir que hay novedades de izquierda, de liberalización, de progresismo, y hay novedades de derecha que son de rigorismo y de control de la mente y el tiempo de las otras personas. Por ejemplo, otro tipo de novedad que ya surgió en la Edad Media. Es que es chistosa la historia, porque la historia te enseña que muchas cosas surgen y luego vuelven y surgen, y cada vez que surgen parece que son novedades, y no son novedades porque ya se han vivido muchas veces. Otra cosa que surgió en la Edad Media era el afán de controlarle el tiempo a las personas, pero el tiempo así, hasta el minuto. De tal hora a tal hora vas a leer tal libro, cierras ese libro, a tal hora te levantas. ¿Cuánto tiempo te demoras en caminar de tu habitación hasta la capilla? 7 minutos. Bueno, a los 7 minutos te espero allí. Es decir, convertir a la persona en un robot. ¿Para qué? Para controlarla. Y de esa manera tú vas a ser santo. Y si no haces eso, entonces cuidado, porque entonces no vas a ser santo. Esa idea muere y la iglesia le pega en la cabeza y dice que no, que no, que no y que no. Y por allá 2 o 3 siglos después, vuelve y sale la misma idea de controlarle el horario a las personas. Así, al segundo, al minuto. Eso vuelve y sale. Eso es muy peligroso. Entonces, por eso estamos advirtiendo. El Espíritu Santo tiene novedades inagotables, pero eso no significa que toda novedad sea avance. Hay novedades que no son avance. Les cuento otras novedades de izquierda. Es que esto es bonito porque esto es historia de la iglesia. Otras novedades de izquierda que han surgido, la que les voy a contar surgió en el siglo IV y vuelve y sale en el siglo XXI. Es increíble esto. ¿Cuál es la novedad del siglo IV? Pues miren, un cierto fundador o fundadora, más comúnmente un fundador, entonces va a fundar un grupo de hombres consagrados y un grupo de mujeres consagradas. Y los hombres consagrados pues viven en el edificio que queda en la calle San Pancracio, número 1325, y las mujeres consagradas quedan en el número 1325 de la calle San Pancracio.
Porque al fin y al cabo, pues son consagrados. Entonces, los consagrados y las consagradas, y las consagradas y los consagrados, y todos revueltos. Esa idea ha sucedido muchas veces en la historia de la iglesia. La idea de que si tú eres consagrada y yo soy consagrado, estamos tan consagrados que entonces vivamos nuestra consagración y entonces, pues, cuando quieras estar en mi habitación, pues ya sabes que yo estoy consagrado y cuando yo quiera ir a tu habitación, pues tú estás consagrada. Eso se llama cohabitación. Parece increíble. Cineisectismo es el nombre que eso tenía en el siglo IV. Me aprendí la palabra en griego, cineisectismo. El cineisectismo es eso, la idea de que pueden convivir consagrados y consagradas y como todos amamos a Dios y todos estamos para Dios, pues no pasa nada. De hecho, pues si pasara algo, pues habría consagraditos, ¿no? Entonces ahí no pasa nada. Oiga, desde el siglo IV, esos revueltos de hombres y mujeres, desde el siglo IV por lo menos existen en la vida consagrada, esas propuestas. Y vuelven y surgen, y vuelven y surgen, y atención señoras y señores, vuelve a surgir. Y siempre parece que es una novedad. Yo conocí en mi país, son cosas tan tiernas, ¿no? En mi país, gracias a Dios nunca se presentó ningún escándalo mayor, pero es que era una cosa. Había una finca, ¿no? Una finca, un terreno. Y entonces había una línea, literalmente era una línea que estaba marcada por unas piedrecitas blancas y azules, cada una de las cuales montaba como 5 centímetros de altura. Una lineecita. Y esa era toda la separación que había entre los hombres y las mujeres. Ay, me parecía tan tierna la línea así. Claro, luego vienen los líos. Por eso la santa aquella del siglo XVI, ¿qué dijo? Santa Teresa, la frase famosa, entre santa y santo, pared de cal y canto. Eso lo dice ya en el siglo XVI. Adivinen por qué. Porque en el siglo XVI resurge la idea. Otra vez los consagrados a vivir con las consagradas y otra vez las consagradas con ellos. ¡Qué cosa! El ser humano una y otra vez repite y otra vez repite. Es impresionante y siempre parece una novedad. ¿Esto qué significa? Lo que estamos diciendo. No toda novedad es un avance. No toda novedad es un avance. Esto es muy importante saberlo. Pero el Espíritu Santo no se cansa de renovar la faz de la tierra. Y por eso es tan difícil a veces distinguir entre lo que es una novedad, que es una nueva flor en el jardín de la iglesia, y una novedad que es una cabeza de serpiente en forma de flor. Porque las dos cosas existen. Y ha habido fundaciones que son verdaderas aberraciones y son cabezas de serpiente con una cara de flor que tú la ves y dices, tan bonita, venga, me voy a acercar más a esa florecita, me voy a acercar más a la florecita. Y de pronto la florecita abre sus fauces y ¡ñam! No era una florecita, era una serpiente con cara de florecita. Entonces hay que discernir mucho. Y por eso tenemos que orar mucho. Y por eso tenemos que pedir muchísimo a Dios por nuestros obispos, por el Papa, por la congregación, para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. Hay que orar. Realmente esos lugares, esas instancias de gobierno requieren de nuestra oración porque tienen que discernir y hay problemas que son sumamente complejos en esto. Sumamente complejos. Pero no toda novedad es avance. Bueno, comentemos un poquito de cuáles son los criterios de las novedades que sí son avance. ¿Cómo podemos distinguir la novedad verdadera? Es decir, la que es una flor del Espíritu Santo, de la novedad falsa. ¿Y cuál es la novedad falsa? La serpiente con cara de flor. Y literalmente, yo no sé si tú hayas visto fotos de cabezas de serpiente. Creo que no es tu hobby ver fotos de cabezas de serpiente. Pero si tú miras fotos de serpientes, hay serpientes que efectivamente es parte de su estrategia, mimetizarse. Y hay serpientes que si tú las miras desde arriba, parece como una matica, como una plantita. Es su manera de mimetizarse, es su manera de atacar. Bueno, vamos a dar aquí 4 criterios básicos que muestran
esa diferencia. No tomen esto como un tratado general del discernimiento. Son apenas pistas iniciales que pueden ayudar a despertar. Entonces, primer punto, toda novedad genuina respeta la conciencia y el proceso de cada persona. Mientras que las novedades falsas siempre tienden ¿a qué? A uniformar, a meter todos en la misma bolsa, a ponerlos todos a marchar de la misma manera, tanto los de derecha como los de izquierda. Entonces, la novedad verdadera respeta la conciencia y el proceso de cada persona y por consiguiente evita escrupulosamente cualquier forma de manipulación o de coacción, tanto de derecha como de izquierda, tanto de rigorismo como de laxitud. Y es muy importante que se sepa que también hay manipulaciones de izquierda y también hay uniformación o uniformidad creada artificialmente en la izquierda. Eso también existe. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que cuando una comunidad religiosa tristemente empieza a derivar hacia el progresismo y hacia la izquierda, todas las hermanitas se van volviendo igualitas, todas se van volviendo igualitas, se van poniendo la misma ropa, se van poniendo las mismas sandalias, compran las mismas mochilas, hablan de la misma manera. Eso no falla, eso no falla. Entonces, los procesos auténticos de novedad respetan la conciencia y la historia de las personas. Eso es muy importante. Y esto incluye sobre todo la capacidad de consultar por fuera. Si yo soy dominico y me dicen, confiésate solo conmigo, confiésate solo con un dominico. Así no es. Así no es. Por ahí no es. Es bueno, por supuesto, que yo me alimente de la espiritualidad dominicana y seguramente me confesaré muchas veces con dominicos. Pero en el momento en el que pretenden ponerme ese límite, cuidado, allá hay manipulación. Así no es. Es necesario que yo pueda hablar, quizás con un diocesano, quizás con un obispo, quizás con un jesuita, entre otras cosas porque pueden estar pasando cosas serias en mi comunidad. Y si yo las estoy hablando únicamente dentro de mi comunidad, eso se vuelve un sistema endógeno, endémico, donde permanecen los problemas. Entonces, primer criterio, se respeta la conciencia de las personas y se evita escrupulosamente toda forma de manipulación. Lo cual incluye también, y esto lo vamos a dejar también dentro del primer punto, lo cual incluye también, ¿sabes qué? La capacidad de cuestionar. Nada es más peligroso que una autoridad que no recibe preguntas. Eso es muy peligroso. Cuando a la autoridad no se le puede hacer ninguna pregunta. Cuando al que manda nadie lo puede cuestionar. Cuando el que manda no tiene que rendirle cuentas a nadie. Cuando la que manda únicamente ella manda. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, el respeto a la conciencia incluye que yo puedo consultar, que yo puedo leer, que yo puedo preguntar. Si yo no puedo hacer estas cosas, algo anda mal en mi comunidad o algo anda mal en la pastoral. Segundo criterio. Las verdaderas novedades respiran ambiente de iglesia. El amor a la iglesia. Amor a la iglesia. Al conjunto de la iglesia. ¿Por qué subrayo tanto la palabra iglesia? Porque lo típico de los movimientos que manipulan las falsas novedades es que nosotros trabajamos para que haya más gente con nosotros, para que crezca la obra de nosotros, para que vendamos más los productos nuestros, para que tengamos más tierra nosotros. Eso se llama espíritu de secta. Espíritu de secta. Entonces, es muy importante que como franciscano, que como pasionista, que como salesiano o como dominico, pues yo me sienta feliz en lo que estoy, por supuesto, si no algo andaría mal. Yo me siento muy feliz de ser dominico. Pero si yo utilizo todo encuentro para decir a las hermanas franciscanas, ustedes no han pensado volverse dominicas, estarían mucho mejor de dominicas. ¿Qué hacen con esos hábitos así? Vuélvanse dominicas. No, déjalas, déjalas. Porque yo amo ¿qué? Yo amo ¿la qué? La iglesia.
Yo amo la iglesia. Y como amo la iglesia, quiere decir que amo todas las vocaciones en la iglesia. Y respeto y promuevo todas las vocaciones en la iglesia. ¿Todas qué significa? ¿Que también promuevo qué? ¿Promuevo qué? A ver, alguien que lo diga. Si promuevo todas las vocaciones, ¿quiere decir que promuevo también qué? El matrimonio. El matrimonio. Para mí es muy peligroso una religiosa que solo quiere que haya religiosos, que solo quiere que haya religiosas, y solo religiosas y más religiosas, y ojalá nadie se case, nadie. Que nadie se case, y si se casan que les vaya mal y que queden estériles. Eso no viene de Dios, eso no viene de Dios. La persona que ama la iglesia ama todas las vocaciones en la iglesia y las respeta y las promueve y se alegra. Y se alegra. Si supiste que los franciscanos tuvieron 12 novicios y ustedes dominicos tuvieron 3. Franciscanos 12, dominicos 3, ellos 12. Y el otro que se muere de ira. El año entrante nos desquitaremos. Esto no es una carrera, esto no es una competencia. Bendito sea Jesús, que lleguen vocaciones a los franciscanos. Hermoso me parece, hermoso. Que lleguen vocaciones a las salesianas y que lleguen vocaciones a las hijas de la iglesia y las del plan de Dios. ¿Y cómo es? Y las mercedarias. Claro. Entonces, las novedades positivas siempre tienen aire de iglesia. Aman la iglesia. Trabajan por la iglesia. Buscan la gloria de Dios en la iglesia. Se alegran de las vocaciones en la iglesia. ¿Cuántos criterios llevamos? Bueno, me gusta la gente que está concentrada. Llevamos 2 criterios. Esos 2 criterios son muy importantes. Muy importantes. Tercer criterio. Crecimiento en la sabiduría y en la virtud. San Ignacio de Loyola, Dios lo bendiga y haga grande su gloria en el cielo. San Ignacio de Loyola decía: la santidad consiste en la virtud y el amor a Dios. Amar mucho a Dios y vivir la virtud. Entonces las virtudes tienen que notarse. Tienen que notarse. Y tienen que notarse sobre todo en los miembros, llamémoslo así, maduros, dentro de la comunidad. Tienen que notarse. ¿Y virtud qué es? Gracias a Dios la iglesia tiene muy claro el cuadro de las virtudes. Hay 4 cardinales: justicia, fortaleza, prudencia, templanza. Hay 3 teologales: fe, esperanza, caridad, y las que de ahí se derivan. Entonces tienen que darse frutos de virtud. Tienen que verse los frutos de virtud. Si no se ven frutos de virtud, eso pone un serio interrogante sobre si eso es una novedad del Espíritu Santo. Por ejemplo, tenemos una comunidad nueva, es una comunidad dinámica, es una comunidad alegre, la gente está encantada con nosotros, es una comunidad realmente donde todos se sienten acogidos, hay mucho entusiasmo, estamos haciendo mucho trabajo, estamos llegando a muchas partes, de hecho estamos recibiendo grandes donaciones, estamos creciendo, francamente estamos creciendo, todo eso suena muy bonito. ¿Cómo anda el tema de la virtud? Pues bueno, se presentan algunas envidias. Ha habido, bueno, este año todavía no ha habido asesinatos, pero entonces uno tiene que ver en qué va el tema de la virtud. ¿En qué va? Y eso lo aplica la iglesia para todo. Por ejemplo, lo aplica para las visiones, para los asuntos sobrenaturales. La iglesia no niega la posibilidad de que haya apariciones, no lo niega. Ha reconocido oficialmente varias, entre las cuales las más famosas quizás son Lourdes y Fátima. Por supuesto que la iglesia reconoce esas apariciones. No obliga a creer en apariciones, pero las reconoce. La iglesia no tiene problema con eso, pero en el discernimiento de qué apariciones sí son y qué apariciones no son,
Uno de los criterios es la virtud. Si resulta que los videntes cada vez están más ricos, y bueno, unos cuantos carros de lujo y unas cuantas haciendas y un pasear por el mundo, y los videntes cada vez más ricos y más plata, no suena bien eso. O sea, no es el único criterio, pero eso no suena bien. Porque es que nosotros ya hemos visto por dónde va la santidad. La santidad va más por el lado del desprendimiento, por el lado del despojo, por el lado de la sobriedad, por el lado de la austeridad y la sencillez. Los santos no tienden a acumular, los santos tienden a desprenderse de las cosas. Los santos tienden a la simplicidad, los santos tienden a la naturalidad, a la sencillez, a eso tiende la santidad. Si yo veo que la persona cada vez acumula más, o si veo a la persona esclava de su fama, esclava de su imagen, una persona que solo hace tarea, que solo hace misión allí donde tiene asegurados los aplausos, eso no suena bien. Nosotros somos discípulos de Jesucristo que ciertamente no cosechó aplausos. Entonces eso no suena muy bien. Una de las cosas que yo le he admirado al Papa Francisco es que varios de sus viajes apostólicos han sido a lugares donde ciertamente era imposible, prácticamente imposible, que se reunieran grandes multitudes o que se cosecharan grandes aplausos. Esas visitas a Kazajistán, esas visitas a Armenia, esas visitas a esos lugares donde la población católica es menos del 1%. Me acuerdo una foto en uno de esos países del antiguo bloque soviético, tal vez era Kazajistán o Uzbekistán, me disculpan si la memoria me falla, y me acuerdo que se presenta el estadio donde estaba preparado para la misa del Papa. 9/10 partes del estadio estaban vacías y ahí estaba el Papa. Ahí estaba el Papa predicando para esa pequeñísima comunidad católica. Eso demuestra que esta persona no depende ¿de qué? De aplausos. Y eso es muy importante, eso es muy interesante. Cuando yo únicamente voy donde me quieren, cuando yo únicamente voy donde me aplauden, donde yo únicamente voy donde está asegurado el éxito, cuando yo únicamente voy donde los que tienen plata, cuando yo únicamente estoy para las élites, cuando todas mis fundaciones son para asegurar cómo llega más plata, ¿dónde está la virtud ahí? ¿Cuál es la virtud ahí? Entonces, el tercer criterio, ¿cuál es? La virtud. ¿Dónde está el crecimiento en las virtudes? Virtudes evangélicas. ¿Dónde se nota? Saben que lo considero un privilegio, yo tuve la ocasión de colaborar en un proceso de beatificación. ¿Cómo ayudé yo en el proceso de beatificación? Se trata de un hermano mío de comunidad. Entonces a mí me encargaron del Vaticano hacerle dura la vida a esa persona para ver si era paciente. Bueno, ese es un chiste, ok. Ahora sí, en serio. Yo sí ayudé en un proceso de beatificación. Yo colaboré en la Comisión Histórico-Diocesana para el proceso de beatificación de una religiosa colombiana, la Madre María Sara Alvarado Pontón, fundadora de las Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Y fue para mí de las experiencias que me han marcado en la vida, colaborar en un proceso de beatificación. Eso sirvió, entre otras cosas, para que me diera cuenta que yo estoy muy mal. Yo estoy muy mal. ¿Sabe para qué más sirvió? Para ver qué mira la iglesia cuando empieza a estudiar si una cosa es o no es de Dios en términos de virtudes. ¿Y sabes las preguntas que hacen? Las preguntas que hacen son: ¿en dónde se nota que esta persona tenía esperanza teologal en grado heroico? Ese es el tipo de preguntas. ¿En dónde se nota? ¿Dónde aparece la esperanza de esta mujer? ¿En dónde se nota? No, es que se nota, la esperanza de ella se nota en que en circunstancias sumamente adversas y cuando todo parecía en contra, ella, por amor a los campesinos, hizo una fundación en un lugar arduo y cargado de violencia. Esa es una muestra de esperanza. Ve, entonces, pero tiene que notarse. Acuérdate de la primera carta de San Juan que hemos meditado en el tiempo litúrgico de Navidad. Las cosas tienen que notarse. ¿En dónde se nota que esta hermana realmente tenía caridad? ¿En dónde se nota que fue justa? Oiga esas preguntas. Esas son las preguntas que hacen en el Vaticano para ver si hay santidad o no en una persona. ¿En dónde se nota la justicia de esta hermana? Pues se nota, por ejemplo, en que una sobrina de ella tenía mucho deseo de que se lograra tal o cual cosa
y ella se dio cuenta que eso no era correcto porque le quitaba oportunidades a eso se llama. Entonces se nota la justicia. Eso es lo que la iglesia examina. Y si realmente hay un puntaje, perdónenme que hable de esa manera, ¿no? Si hay un puntaje alto, un puntaje que se llama virtudes heroicas, si hay un puntaje alto en esas virtudes, entonces dicen, vale la pena seguir con este proceso, vale la pena seguir, porque se nota que hay virtudes altas. Eso mismo vale para las novedades en el servicio de la evangelización. Acuérdate el punto en el que estamos. No todas las novedades son avances. Entonces, ¿cómo se distinguen las novedades que sí son avances? La virtud. Padrecito, nosotros acabamos de fundar un movimiento juvenil. Lo hemos fundado el año pasado. Tenemos un movimiento juvenil. Eso hay mucho entusiasmo. Mire, la otra vez reunimos 950 jóvenes. Fue increíble, padre. Ellos lloraban, ellos estaban felices. Yo oigo todo eso, todavía la aguja no se mueve. La aguja permanece inmóvil. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si hubo crecimiento en la virtud o no. ¿Y sabe qué fue lo mejor de todo? ¿Sabe qué fue lo mejor? Muchos de esos jóvenes estaban metidos en unos problemas de alcoholismo terrible. Están dejando sus vicios. Ahora sí se mueve la aguja. Ahora sí. Hay cambio en la vida. Eso sí me interesa. Varias de esas muchachas, ya tenemos 7 testimonios de muchachas que iban a abortar, padre, y han dado testimonio, toman el micrófono y dicen, yo sé que este embarazo empezó con irresponsabilidad, pero yo no quiero tapar una irresponsabilidad con un asesinato. ¡Wow! Ese es un testimonio. Eso es virtud, eso es cambio en la vida. Entonces los movimientos juveniles tienen que caracterizarse por eso, porque producen resultados en la vida. Eso es pastoral renovada, porque se ve que llega la virtud, porque se ve que el vicio se acaba. Eso es triunfo, eso es ganancia. Ahí creemos. Si no, no creemos. La iglesia en eso es muy prudente. Entonces ahí llevamos 3 criterios que son bastante importantes. Y el cuarto criterio es más difícil de detectar, pero como varios de ustedes están precisamente en estas obras nuevas de trabajo pastoral, de trabajo juvenil, les va a servir. Cuidado con los dobles y triples lenguajes. ¿Qué es un doble lenguaje? Un doble lenguaje es cuando hacia afuera manejamos una cosa, pero luego nos reunimos en mesa directiva y se maneja otro lenguaje. Uy, yo he visto eso. Entonces, les voy a dar un caso de un movimiento que pasó en mi país. Esta gente tenía continuamente la palabra providencia en su boca. Todo el tiempo, la providencia. El poder de la providencia, hay que tener confianza en Dios. Dios socorre, Dios ayuda, Dios es poderoso, Dios no nos va a dejar. Ese era el lenguaje hacia afuera. Pero en las reuniones internas, todo el lenguaje era, oye, aquí no podemos volver porque esto no produce plata. Así. Entonces fíjate, hacia afuera un lenguaje, hacia adentro otro lenguaje. Eso es muy peligroso. Hacia afuera predicamos el lenguaje, por ejemplo, de la pureza, el amor, la virginidad, todas esas cosas. Hacia adentro, desórdenes, escándalos, dobles vidas. Cuidado. Entonces hay que tener cuidado con los dobles lenguajes. Precisamente, de lo más bello que tiene el Santo Evangelio es cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo. Le pregunta el sumo sacerdote, que en esa época era Caifás. Caifás le pregunta a Cristo, ¿cómo es esa enseñanza tuya? Y Jesús responde, pregúntale a los que me siguen. Es decir, Caifás, es que yo no manejo doble lenguaje. Discúlpame, pero yo no manejo doble lenguaje. Yo no te voy a decir aquí algo distinto de lo mismo que dije en la calle. Lo que me oíste en la calle, eso es lo que yo creo aquí. No tienes que volverme a preguntar. Ese es Jesús. Ese es Jesucristo. Es un lenguaje. No hay 2 lenguajes, es el mismo lenguaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con los dobles lenguajes. Porque en los movimientos heréticos, en los movimientos sectarios, ojo con las sectas, en los movimientos heréticos, en los movimientos sectarios, abunda esa tendencia. ¿Cuál? A los dobles lenguajes.
Lo que vale para otras personas, pues no vale para nosotros. Nosotros estamos en otro estándar. Cuidado, doble lenguaje. Por fuera hablamos de generosidad, por dentro aseguremos la parte nuestra. Por fuera hablamos de perdón, por dentro somos implacables. A ese me lo sacas, a ese lo quitas, a ese lo cancelas. Pero es que está haciendo un trabajo muy interesante en tal sector. Sí, pero es que no me gusta, lo quitas. ¿Eso se llama qué? Doble lenguaje. Entonces ahí hay 4 criterios que son muy interesantes para darnos cuenta que el Evangelio se rejuvenece permanentemente. El Evangelio se renueva permanentemente. Y bueno, el tiempo pasó muy rápido. Y resulta que tenemos que decir apenas unas breves palabras sobre la segunda parte. Pero es que en la segunda parte ustedes ya han oído mucho más. La segunda parte es claves de evangelización hacia la juventud y sobre eso ya hemos hablado, también en las preguntas, en las exposiciones de mis hermanos, pues han salido cosas muy interesantes. Sin embargo, no dejaré de decir unas 2 o 3 claves que me parece que no las hemos mencionado todavía y que son quizás útiles dentro de este contexto. Fíjate que hemos dicho que el contenido de la evangelización yo lo descubro en contacto con los evangelizados. Yo descubro las riquezas más profundas del contenido de la evangelización en contacto con los evangelizados. En contacto con los evangelizados. Entonces, ¿qué quiero insistir yo? ¿Cuáles son los 3 puntos en los que quiero insistir? Los 3 puntos se llaman el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los 3 puntos. A ver, me explico. A ver, el Hijo es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios. Parecerá una tontería, pero es que a veces las cosas obvias también hay que recordarlas. Que en la pastoral juvenil no falte la palabra de Dios. Repito, parece obvio, pero no lo es. Porque cuando uno realmente conecta con un grupo, cuando uno realmente se siente a gusto con un grupo, muy fácilmente sucede que uno reemplaza el poder de la palabra por el poder de la simple experiencia. Es decir, no lo que Dios nos ilumina, sino cómo nos sentimos. Eso es un peligro. ¿Cómo nos sentimos? A ver, ¿cómo nos sentimos? Bien. No, esto mira, lo máximo. Esto sí es, pero bien, muy bien. Cuidado. No se te olvide que la evangelización supone el encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí estamos hablando del Hijo, la sabiduría, la palabra. En este sentido me parece que nuestros hermanos cristianos no católicos nos enseñan mucho. Ellos tienen sistemas, estrategias, métodos de evangelización juvenil centrados en torno a la palabra de Dios. Ustedes saben que los evangélicos en sus diversas ramas pues tienen casi una obsesión con la palabra de Dios. A mí me preocupa mucho que un joven salga de una convivencia y no pueda citar ni un solo texto bíblico que le haya impactado. Me preocupa eso. Porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, si la persona ha tenido una experiencia agradable, pero no queda enganchada a la palabra de Dios, cuidado. Porque es que las experiencias agradables también las puede encontrar en otras partes, en otros grupos. No necesariamente perversos, en otros clubes. A mí hay algo que me duele mucho y es ver cómo muchas personas pasan por los grupos juveniles, salen de los grupos juveniles y de ahí en adelante a duras penas, misa del domingo. Es decir, les queda como una especie de lejano recuerdo de qué bonita fue esa época, qué bonito fue ese tiempo. Eso es lo que les queda. Cuidado con eso. Entonces, la palabra de Dios tiene garantía de permanencia. El volumen de las experiencias no. La experiencia, por ejemplo, de sentirnos todos impactados hasta el punto de llorar. El llorar es algo
es algo pues muy profundo, muy del corazón, ¿no? Entonces cuando uno está con otras personas y de pronto el Señor pues nos conduce como, no sé, como una ternura o un arrepentimiento o un algo así, y llore, que es un momento muy especial cuando la gente, por ejemplo, empieza a sonarse, ¿no? Ese momento que realmente impacta, ¿no? Entonces, bueno, el llorar, sí, esa es una experiencia, pero es que hay muchos otros lugares donde uno puede llorar. También la gente en los conciertos llora, ¿no? Entonces hay que tener cuidado que las manifestaciones exteriores no nos distraigan en ese sentido. Segundo, dijimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado del Hijo. Segundo, no se nos olvide que todo proceso de evangelización ha de conducir a una relación personal, a una experiencia, y sí uso la palabra, experiencia personal de impacto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Y qué nombres tiene el Espíritu Santo en la Biblia? Es el Espíritu Creador, es el Espíritu Consolador, es el Espíritu que según el credo es Señor y Dador de vida, es el Espíritu de los dones y carismas, es el Espíritu que da frutos, es el Espíritu que da dones, sabiduría, consejo, piedad, fortaleza, los 7 dones del Espíritu. Entonces, nuestra pastoral juvenil está llamada a llevar a nuestros hermanos y nosotros mismos a experiencias profundas del Espíritu. A veces es interesante cuando termina una actividad, una convivencia, un retiro con jóvenes, a veces es interesante hacernos esta pequeñita pregunta. ¿Qué don del Espíritu Santo ha brillado en esta convivencia? ¿Qué frutos? ¿Dónde están los frutos del Espíritu Santo según la lista de San Pablo? Capítulo 5 de la carta a los Gálatas. ¿Qué frutos del Espíritu Santo han aparecido en esta convivencia, en este retiro? Eso es muy importante. ¿Qué frutos han aparecido? Por ejemplo, ¿usted ha sentido alguna vez al salir de una convivencia, usted puede decir honestamente, siento que estos jóvenes han crecido en longanimidad? Y usted va a decir como el Chavo del 8, ¿longanimi qué? Longanimidad. Entonces, hay que ver si usted ha crecido en longanimidad, hay que ver si usted ha crecido en dominio de sí mismo, hay que ver si usted ha crecido en los dones y en los frutos del Espíritu, porque esos son criterios. Si estamos haciendo pastoral, si estamos haciendo evangelización para jóvenes y no se ven frutos del Espíritu Santo, no basta con que me digas todos estuvieron muy contentos, todos estuvieron muy felices, la gente se abrazaba, lloraba. Se tomaron, adivina cuántas fotos, 2,600 fotos. ¡Wow! That's amazing. 2,600 fotos. La evangelización no se mide por el número de selfies, por el número de fotos, por el número de autógrafos o por el número de lágrimas. Los criterios están claros. Poder de la palabra, poder del Espíritu. Y terminamos. Padre. Dijimos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Terminamos con el Padre. Han crecido en su experiencia de hijos, de hijas de Dios. Han crecido en esa experiencia. Porque si han crecido, si en esa experiencia han crecido, esa es una gran señal. ¿Y qué significa crecer en el espíritu de hijos? Nos dice San Pablo, relacionando con el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. Pero es que lo de hijos también tiene un sentido muy precioso. Y es establecer con Dios nuestro Padre una relación como la de Cristo con el Padre. Es decir, el final de la evangelización, la meta de la evangelización, no es que la gente tenga un tremendo sentido de pertenencia con nosotros, no es que me quieran mucho a mí, Nelson Medina o el nombre que sea, no es que me quieran a mí, es que queden prendados, enganchados, conectados con Papá Dios, es que sientan, como dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 14 del Evangelio según San Marcos, aunque todos me abandonen, no estoy solo, el Padre está conmigo. Es esa experiencia. ¿Han crecido en el Padre Nuestro? ¿Has terminado un retiro precioso? ¿Has terminado una jornada excelente con un grupo de jóvenes? Pequeña pregunta. ¿Han crecido en el Padre Nuestro? ¿Pueden decir el Padre Nuestro con un sentido nuevo?
Y por supuesto, si se sienten más hijos del Padre, quiere decir que se sienten más que hermanos. Se sienten más hermanos. No simplemente camaradas, no simplemente gente que comparte el gusto que a veces se puede sentir también en un club. Sentirnos hermanos, sentir que hemos renacido en el amor que no muere. Son mis breves recomendaciones sobre cómo la evangelización sirve de criterio de renovación en nuestra labor con los jóvenes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.